La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación. Es un programa que busca orientar a la ciudadanía para la resolución de sus problemas mediante la conciliación y así crear una cultura de paz. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Como siempre, estamos todos los miércoles en el horario de 15 a 16 horas con el programa Centro de Conciliación. Es un programa promovido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sobre todo intenta un poco orientar, informar sobre los diferentes aspectos que hacen propiamente la temática en cuestión. En esta oportunidad tenemos también como invitada a la doctora Leira Terán Quintela, que le vamos a pedir por favor que pudiera abrir su cámara para poder tener una charla amena. Vamos a dar algunos datos sobre nuestra invitada. Sobre todo, la doctora es una conciliadora y árbitro internacional. Sobre todo ha estudiado sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogada con diplomado en procedimiento penal y maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Es docente universitaria en varias universidades de nuestro medio. Y sobre todo ahora vamos a tratar el tema de la conciliación en temas de asistencia familiar y visita a los hijos. Muy buenas tardes, doctora Leira Terán Quintela. Hola Jenny, buenas tardes. Gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, la escuchamos, está bien. Simplemente hacerles una pequeña aclaración. Yo soy titulada, graduada de la Universidad Católica Boliviana acá en La Paz y sí soy árbitro, sí he cursado el curso de árbitro y conciliación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Simplemente esa pequeña aclaración, Johnny. Gracias por la invitación. Cuando quiera empezamos. Por supuesto, esas aclaraciones son buenas porque a partir de ello también nosotros estamos justamente conversando a lo largo de los diferentes programas con los entendidos en los que son la conciliación como una forma extrajudicial de mirar de manera distinta, ¿no es cierto?, lo que es el ámbito de la administración de la justicia. En todo caso, vamos a entrar en materia con nuestra invitada del día de hoy y sobre todo vamos a ver algo muy interesante que sobre todo vamos a tratar el día de hoy, que es la conciliación en temas de asistencia familiar y visitas a los hijos. Debemos recordar a la población que existen procesos conciliatorios de manera extrajudicial, aquella que puede darse antes de iniciar un proceso ante las instancias judiciales, sobre todo, ya que la conciliación previa es aquel proceso en el que la ley permite a las partes, antes de iniciarse un proceso judicial, resolver un conflicto de intereses opuestos con la intervención sobre todo de un conciliador o conciliadora autorizada o autorizado en todo caso. Entonces, doctora, vamos a ir a la pregunta que queremos realizarla. La asistencia familiar es la obligación que se tiene dentro de la familia, sobre todo, de asistir a quien necesita recursos, pueden ser los hijos para su desarrollo. Además, esto está cualificado como el derecho de quien debe ser asistido justamente en sus necesidades y sobre todo en el plano propiamente de la familia. Generalmente pensamos que la asistencia familiar solo es para los hijos. ¿Nos podría usted manifestar qué alcance puede tener la asistencia familiar y cómo podríamos hablar en todo caso respecto a la temática de la conciliación? Esto, por favor, un poco para orientar a nuestra audiencia y sobre todo andamos platicando en un lenguaje sencillo de manera que podamos orientarla. Adelante, por favor, estimada doctora. Sí, simplemente una puntualización al respecto. Nuestra legislación establece diferentes tipos de conciliación, entre ellas tenemos a la conciliación intraproceso, que es la que se desarrolla dentro de un proceso ya propiamente dicho. La conciliación previa, que es la que se lleva adelante de manera obligatoria cuando se van a iniciar ciertos procedimientos judiciales,
y por supuesto la conciliación privada o extrajudicial, que es a la que usted se ha referido hace un momento, John. Bueno, la asistencia familiar, como usted bien señala, está regulado por la Ley 603, que es el Código de las Familias y su procedimiento, y es justamente el artículo 109 que nos establece que la asistencia familiar va a ir a cubrir los elementos necesarios, mínimos necesarios para las personas beneficiarias para su subsistencia, ¿no es cierto? Necesidad para cubrir las necesidades básicas, vale decir, alimentación, salud, educación, por supuesto vestimenta, vivienda. Hoy por hoy nos toma en cuenta la norma incluso la recreación y por supuesto también nos habla de quiénes son aquellas personas beneficiarias. Normalmente cuando nosotros hablamos de la asistencia familiar nos imaginamos siempre simple y llanamente a los hijos, ¿no es cierto? Y no es así. Hoy por hoy ya tenemos, bueno, en realidad siempre debió tomarse de esta manera. La anterior norma también lo regulaba así, pero no era tan específica como la norma actual. Y hoy por hoy se cubre la asistencia familiar, o los beneficiarios son las personas, los niños, los menores de edad, los hijos, las personas de la tercera edad, es decir, los padres, ¿no es cierto?, cuando ya están viejitos, y por supuesto aquellas personas que tengan una discapacidad independientemente de la edad que estos pudieran tener. Cuando nosotros hablamos de los menores de edad, debemos tomar en cuenta también que esta asistencia familiar, justamente el artículo 109 de la Ley 603 nos establece en su parágrafo tercero, que la asistencia familiar se amplía hasta los 25 años en favor de los hijos para que estos puedan adquirir un arte, oficio o profesión, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de estas personas como beneficiarias. Es interesante el tema justamente que se plantea en todo caso respecto a lo que sucede, como usted ha manifestado, cuando se trata sobre todo de la asistencia familiar, siempre nos abocamos al tema de pensar que son los hijos los que realmente deben ser los principales beneficiarios, pero hay algunos temas también pendientes cuando se dice la asistencia familiar, y esto se da sobre todo cuando se disuelve una unión de una pareja, es que algunas veces también póngase el caso de que no existieran los hijos, pero por ejemplo una de las parejas en todo caso si no tiene trabajo, ya sea hombre o mujer, pueden ser asistidos. Puede también tratarse de una temática un tanto excepcional, el de pensar de que pueden ser asistidos con alguna remuneración, con algún apoyo económico, o definitivamente cuando se disuelve ya no se da. En realidad, Johnny, sí, perdón que lo corte. En realidad, el código en este caso es bastante expreso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos dice que las parejas no deberían ser beneficiarias de una asistencia familiar, a menos que se demuestre que esta persona tiene algún tipo de discapacidad o impedimento físico que le permita trabajar, ¿no es cierto? No necesariamente impedimento físico, sino alguna enfermedad también. Algunas veces se acude, ¿no es cierto?, a las solicitudes de pago de asistencia familiar en favor de uno de los cónyuges, de uno de los esposos, cuando se podría demostrar, por ejemplo, que existe una enfermedad tal como una enfermedad psicológica, una depresión muy grande, que no le permita a la persona trabajar, pero solamente en esos casos muy específicos y además debidamente demostrado ante la norma, ¿no? Otro de los temas que también nos interesa saber en este caso, cuando se guarda el tema de la seguridad, puede ser de los hijos, de cómo va a depender, por ejemplo, esta asistencia, si por ejemplo los hijos se van con la mamá o en todo caso se van con el papá. Eso lo definirá un juez de familia, ¿no es cierto?, dependiendo justamente de las condiciones económicas, materiales que tengan las parejas. Pero en este caso, si se diera, por ejemplo, el momento en el que la esposa o la mujer asume sobre todo la responsabilidad de los hijos y ella no tiene una fuente laboral, en este caso el varón, en todo caso el ex esposo, tendrá que asumir esa responsabilidad para los hijos y también para la manutención de la esposa. ¿Es así o simplemente el tema de la ley es muy específica para decir cuánto de dinero corresponde en lo mínimo, en lo máximo, y eso se le debe dar, por ejemplo,
por la manutención o por los beneficios que tienen los niños en todo caso. ¿Será que también a la ex esposa le alcanza esta posibilidad de la remuneración económica, doctora Leila? En realidad, no, Johnny. O sea, cuando nosotros hablamos de la solicitud de asistencia familiar, vamos a establecer solamente la obligación que tiene el progenitor respecto de los hijos y no así respecto de la esposa. Para que sea en favor de la esposa o del esposo, en su caso, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy ya existe esa posibilidad también, porque ya se está modificando un poco ese chip que tenían las autoridades de que solamente las madres teníamos el derecho a la capacidad, el privilegio, si se quiere, de ser las guardadoras, las que tenían la guardia y custodia de nuestros hijos. Hoy también lo tienen los padres. Se debe necesariamente demostrar, como le decía hace un momento, que la madre o el padre no se encuentra en las capacidades mínimas necesarias para poder trabajar. Porque además, no solamente la Constitución Política del Estado, sino también la Ley 603 nos establece que la manutención, vale decir, la asistencia de los hijos, debe realizarse y cubrirse en el 50% de manera proporcional con los padres, o sea, ambos padres. Es decir, yo me ocupo del 50%, el padre se ocupa del 50%. Lógicamente, esta situación va a ir variando en función a cuáles sean los ingresos o las posibilidades económicas que pudiera tener cada uno de ellos. Pero el tema de dar una asistencia familiar en favor de la madre, bueno, de la esposa o del esposo, tiene estos requisitos muy específicos que deben ser demostrados en proceso. Qué buena es la aclaración, doctora, porque de alguna manera la audiencia siempre quiere un tanto ser orientada en estos pasos que algunas veces obviamente se presentan en el caso de la disolución de las parejas y sobre todo es la responsabilidad de los hijos que en todo caso recae sobre los progenitores. Estamos en Radio Universitaria San Andrés FM 97.6 y también por las redes sociales justamente transmitiendo en directo el programa. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, doctora Leila, y es en tema de cuando se presentan, por ejemplo, los temas del incumplimiento de la asistencia familiar. Anteriormente recaía, ¿no es cierto?, en la aprehensión de una persona, en este caso de uno de los progenitores, por 6 meses hasta que cumple el pago. Obviamente era un confinamiento que se procedía judicialmente ante el incumplimiento justamente de estas obligaciones. ¿Qué medida en realidad se tomaron contra estas personas que no pudieron cumplir con el pago de estas obligaciones? Y si es verdad que a través de la conciliación se puede justamente llegar a acuerdos para que no se interrumpa y definitivamente las personas no estén perseguidas por esa norma que básicamente los tiene, sobre todo en algunos casos, ¿no es cierto?, con los pelos parados, asustados, porque justamente se han incumplido las obligaciones que se debe hacer. En todo caso, el tema de la conciliación es fundamental para ver estos tópicos y hacer justamente de que las personas no sean aprendidas según lo que es la causa justamente de la ley respecto a la familia. ¿Cómo se podría, sobre todo, objetivizar esta parte, estimada doctora? Sí, a ver, es importante establecer que lógicamente desde el momento en que cualquier persona se encuentra frente a un conflicto, sería importante que todos nosotros podamos llevar adelante y además tengamos la idea de llevar adelante la solución o buscar la solución a partir de un procedimiento alternativo al litigio, ¿no es cierto?, al litigioso. Y en este caso, por supuesto, nos encontramos frente a la conciliación. Lo ideal, por supuesto, es tratar de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, para que sean justamente las partes quienes a través, si se requiere, que en el caso de la conciliación es así, haya un tercero que los pueda guiar para llevar adelante un acuerdo, buscar diferentes soluciones, sería, por supuesto, definitivamente ideal, ¿no es cierto?, una conciliación. En el tema de asistencia familiar, de manera muy específica, lo ideal también, no nos olvidemos que estamos hablando, cuando hablamos nosotros de asistencia familiar, estamos hablando de que por medio hay una relación, independientemente del tipo de relación que hubiere habido, ¿no es cierto?, un matrimonio, una unión libre,
una desvinculación o simple y llanamente una relación en la que dos personas han procreado un hijo, tienen una relación que va más allá del simple negocio, ¿no es cierto? Simple relación comercial, relación de deuda. Existe una persona de por medio que por lo general es el hijo, que va de una u otra manera a unirnos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, por supuesto, o debería ser así, llevar adelante la posibilidad de acordar, conciliar mediante el diálogo esta posibilidad de establecer no solamente un monto de asistencia familiar, sino las formas, aunque la norma es bastante clara al respecto, sino las formas también del cumplimiento de esta asistencia familiar, para justamente evitar este incumplimiento. Usted mencionaba algo sobre la pandemia y decía, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en época de pandemia, donde se han reducido tanto los ingresos de las personas en general? ¿Cómo se ha encarado este tema de la asistencia familiar? Por desgracia, nosotros no podemos establecer, por pandemia tengo menor ingreso económico, por lo tanto, o que mi hijo coma menos, no se enferme, no requiera cubrir las necesidades básicas. Entonces, en ese caso, por supuesto que se han presentado varias situaciones como la que usted decía, de incumplimiento, y la ley es bastante clara en esto, y establece que a partir de una deuda se plantea una liquidación ante la autoridad competente, y la autoridad competente, a partir del procedimiento, que es bastante sumarísimo, es muy corto y muy rápido, va a establecer si la persona pagó o no pagó, y si no pagó y es deudora, se va a expedir mandamiento de apremio, ¿no es cierto? Y ese mandamiento de apremio va a implicar que se va a detener a la persona, y no solamente, se la va a premiar a la persona que paga el término correcto, y no solamente se lo va a llevar a las celdas judiciales, por decirle, se lo va a llevar directamente al centro penitenciario que corresponde, en el caso de los varones a San Pedro, en el caso de las mujeres por lo general al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y no va a poder esta persona salir de este centro penitenciario en tanto y en cuanto no cubra el monto de dinero adeudado. Como usted mencionaba, el plazo máximo en que esa persona va a poder estar son 6 meses, pero esto no quiere decir que la deuda se condone, ¿no es cierto? Porque lógicamente la norma nos establece, y además vamos más allá, esta asistencia familiar está yendo a cubrir las necesidades básicas de aquella persona a la que se debe proteger, que por supuesto es una persona que está en situación de vulnerabilidad. Hablemos de los menores de edad, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente lo ideal es que se puedan sentar las partes y acordar a partir de un procedimiento de conciliación, a partir de la comunicación, para ver cuáles van a ser los mejores mecanismos para cubrir esa obligación, cumplir con esa probable deuda si existiere, y por supuesto establecer los mejores mecanismos para lograr la satisfacción tanto de la deuda como del cumplimiento de la obligación. Realmente es importante lo que usted ha manifestado, justamente que la temática de la disolución de las parejas, y en todo caso las parejas separadas después de una decisión de ambos, a veces el tema de las rencillas, los temas emotivos, emocionales, etcétera, etcétera, juegan una mala pasada, pero es buena la reflexión que usted ha hecho, que en ese tema la conciliación es fundamental cuando ya en el caso ya no son básicamente la pareja, sino son terceros, son los hijos los que básicamente tienen que ser los que deben recibir estos beneficios. En todo caso, este aspecto es importante para ver las medidas para que no se lleve justamente a la parte coercitiva, ya que es el arresto o el depósito de las personas en los centros carcelarios, cuando existe esa perspectiva de poder solucionar, de poder encontrar algunas formas, posibilidades, ¿no es cierto?, de saber cómo se puede cancelar estas cuotas y no hacer que las personas definitivamente pierdan la libertad y en todo caso tengan unas sumas acumuladas para poder cumplir con los dependientes, en este caso
la mayor parte son los hijos, se podría decir. Bueno, qué rápido pasa la hora, me llaman de controles y me dicen que debemos ir a un corte publicitario y retornamos en unos minutos con esta interesante charla que estamos teniendo con la doctora Leira Terán Quintela, con la que estamos hablando de un tema, la conciliación en temas de asistencia familiar y visitas a los hijos. Aguárdenos unos minutos y retornamos después de la tanda publicitaria. Permiso. Enseguida, retornamos con su programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos volvemos a encontrar, esta vez por la señal de Radio San Andrés 97.6 FM y a través del Facebook Encontrados con Gonzalo Rivera desde el 7 de febrero. Encontrados al aire. Síganos de 4 a 6 de la tarde por la 97.6 FM y por la red de radios de FM Bolivia 101.3. Los esperamos. El virus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago, daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. ¡Wow! Es mi primer día de clases. ¡Qué emoción! Conoceré a mis nuevos compañeros. Tendré muchos amigos. Miren ese enano, parece un piojo con lentes. ¿Quién eres tu piojo? Buenos días, soy nuevo en esta escuela y me encantaría que podamos ser amigos. Yo no puedo ser amigo de un piojo enano como vos. ¿Pero qué te hice? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan malo? Todos somos iguales. Humillar a alguien por su estatura, su forma de vestir o por su forma de ser no te hace fuerte ni mucho menos orgulloso. Simplemente te hace ignorante. Dile no al bullying. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Se acerca una nueva propuesta. Muy pronto, una nueva experiencia para tus oídos. Información, ciencia, investigación, salud y mucho más. 97.6 Biofar Radio 97.6 FM. Fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Tienes que tener cuidado. Debes lavarte las manos para no contraer ninguna enfermedad.
¿Soy enfermo por no lavarme las manos, doctor? Sí, Tony. Tienes que lavarte las manos cuando salgas del baño y antes de comer. Sí, doctor. Marca la diferencia y enseña a tus hijos sobre el aseo personal. Enséñales a tener una vida saludable y tranquila. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Un sonido fresco encontrar. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Quiero escuchar, siento mi sola verdad. Si me quiero informar, yo te busco. ¿Sabías que? El yacaré, papagayo, jaguar, el mono silbador y el tití común viven en los bosques? Con la tala indiscriminada de los árboles, estas y otras cientos de especies están en peligro de extinción. Maderas preciosas como la mara, el pino, cedro y otras están siendo deforestadas. No permitamos que nuestro país se quede sin pulmones. Apoyemos la protección de nuestras selvas tropicales. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura, desenchufar. Bueno, retornamos con el programa del Centro de Conciliación. Estamos justamente conversando con la doctora Leira Terán Quintela. Ella es una experta conciliadora y árbitro además internacional, justamente con varios cursos y posgrados. Estamos hablando de un tema fundamental: la conciliación en temas de asistencia familiar y visita a los hijos. Hemos estado justamente repasando algunos temas importantísimos cuando viene justamente la problemática, la disolución familiar y en todo caso cómo se podría conciliar aspectos que sobre todo llevarían de alguna manera a mejores condiciones, sobre todo sobre los hijos que son los terceros beneficiarios en todo caso cuando justamente se presentan este tipo de problemáticas. Ahora, doctora Leira, en todo caso el monto mínimo de asistencia familiar aceptada por nuestra legislación es de 424 bolivianos, guardando el mismo una relación del 20% del salario mínimo nacional. Entonces, ¿qué representa este acuerdo de asistencia familiar? Y si la asistencia familiar dictada por una orden judicial podría pasar a una conciliación extrajudicial para buscar mejores, se puede decir, mejores beneficios en todo caso cuando estamos hablando de terceras personas y esos son los hijos los que justamente vienen básicamente
de este problema, de esta problemática que se ha presentado, pero de alguna manera se tiene que buscar los mejores canales, en todo caso a través de lo que justamente estamos hablando, la conciliación en el tema familiar. ¿Cómo ve este panorama, doctora Leira? Adelante, por favor. Bueno, sí, a ver, yo creo que desde mi punto de vista esta es una de las virtudes de la ley 603, que ha venido a establecer justamente que no se puede otorgar una asistencia familiar menor al 20% del salario mínimo nacional, lo que hoy por hoy, si estamos hablando de los 2.250, hacen a una suma de 450 bolivianos. Obviamente, todo aquello que está dispuesto por autoridad competente, en este caso un juez de familia, no debería poder modificarse por acuerdos entre las partes. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista la posibilidad, lo que habíamos mencionado hace unos momentos, de que las partes, los padres en este caso, los obligados, ya sean no necesariamente los padres, ¿no es cierto? Si estamos hablando de las personas de la tercera edad, vamos a hablar de los hijos en favor de los padres, no, por supuesto que sí podrían sentarse a conciliar para ver, como le decía en algún momento, mejores mecanismos de cumplimiento de esta obligación, ¿no es cierto? Porque lógicamente muchas veces nos encontramos, la ley por ejemplo es muy específica en este tema y dispone que la asistencia familiar debe ser otorgada en un monto de dinero y además debe ser entregada de manera, o sea, en efectivo. De manera excepcional se va a poder pagar una asistencia familiar en especie, vale decir, en productos y además en tanto y en cuanto la representante del beneficiario, que en este caso por lo general es la madre, acepte. Además, este pago debe ser por tiempo determinado, no para toda la vida, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos, por supuesto que nos van a abrir una compuerta bastante amplia, yo me atrevería a decirlo así. Nosotros, en lugar de irnos definitivamente a rajatabla por la vía judicial, nos vamos por la vía conciliatoria, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a poder conversar con la otra parte, explicarle la situación específica. Hoy tengo esta plata, mañana tengo estos productos, te entrego los productos, después cumplo con la plata, o yo me encargo de pagar esto y tú te encargas de pagar lo otro, y eso, solamente esa posibilidad nos las va a dar justamente la conciliación, ¿no es cierto? Lo ideal es hacerlo, por supuesto, siempre antes de llegar a un proceso, ¿no es cierto? La pena es que en nuestro país, a pesar de que el acuerdo conciliatorio tiene la calidad de cosa juzgada, vale decir, es exigible, los centros de conciliación privados no tienen la facultad las facultades para lograr el cumplimiento. Entonces necesariamente nos vamos a tener que ir a un proceso judicial para el caso de la exigencia del cumplimiento de la obligación. Pero definitivamente lo mejor es que se sienten las partes a conversar a través de esta vía conciliatoria, que nos va a dar mejores formas de lograr la satisfacción de la obligación en favor del acreedor beneficiario y por supuesto los mejores mecanismos para que el obligado, que en este caso es el deudor, cumpla con esta obligación y esta deuda que pudiera tener. Estamos a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6 justamente hablando de la temática interesante como es la conciliación en la asistencia familiar. Doctora Leira, ahora el tema del régimen de visitas sobre todo es el derecho que tienen tanto los progenitores para sobre todo visitar, ¿no es cierto?, y relacionarse con los hijos, en todo caso cuando estamos hablando de la familia. Este régimen sobre todo tiene la finalidad de garantizar a los hijos un desarrollo integral a través de la protección, de su estabilidad emocional y asimismo promover una corresponsabilidad entre ambos progenitores sobre la crianza y educación de los hijos. Entonces, ¿quién establece este régimen de visitas y sobre todo cómo se puede conciliar después de que se ha establecido justamente a través de puede ser el juez o un tema de una resolución del conflicto familiar
a través de los juzgados de la familia, etcétera. ¿Cómo se puede justamente determinar este aspecto bajo un carácter, obviamente, de apertura, de la visualización, ¿no es cierto?, del padre, su relacionamiento, las buenas acciones, ¿no es cierto?, que puedan desprenderse, ¿no es cierto?, porque siempre la educación es una transmisión de valores, sobre todo desde la parte, ¿no es cierto?, de corresponsabilidad de los progenitores. ¿Cómo se puede visualizar este tema, doctora Leira? Si usted nos podría un poquito informar al respecto. Sí, no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de un régimen de visitas respecto de los hijos, ¿no es cierto?, como usted bien mencionaba, la Constitución Política del Estado, la Ley 603 y especialmente el Código Niño, Niña y Adolescente nos establece que esta relación paterno-filial que va a ir a contribuir, por supuesto, en ese desarrollo integral en favor de los hijos, no solamente es un derecho de los padres y además es un derecho de los hijos, sino también es una obligación de los padres, ¿no es cierto? O sea, no basta con que yo diga yo tengo derecho a ver a mis hijos, sino también el Estado establece que es una obligación respecto de los padres, porque obviamente esa relación paterno o materno-filial que vayan a tener los progenitores con los menores van a hacer a ese desarrollo integral. Si bien es cierto que, como les decía, todo lo ideal, por supuesto, es que nosotros vayamos justamente en aplicación de esta cultura de paz que nos plantea la Constitución y que además está tan en movimiento desde hace ya 25, 30 años en nuestra región, en toda Latinoamérica. Si bien es cierto que nosotros deberíamos plantearnos la posibilidad de llegar a una conciliación, siempre primero a la conciliación a partir del diálogo, la comunicación de las partes, de todos modos no nos olvidemos que si llegamos a la autoridad, desde la normativa también, los jueces tienen la obligación de que cuando las partes, el momento en que nosotros acudimos a un tribunal, ya estamos en una controversia, ¿no es cierto? Ya tenemos una parte de litigio, ya tenemos una parte de contraposición. Entonces, el momento en que llegamos al proceso, el juez está en la obligación también de llamar a conciliación a las partes, que es lo que se conoce como la conciliación intraproceso, ¿no es cierto? Y esa conciliación es la que el juez va a buscar a partir de aquello para que las partes puedan ponerse de acuerdo respecto de cómo vamos a llevar adelante esa educación, ese cuidado, esa protección en favor del menor para que pueda desarrollarse en absolutamente todos los ámbitos sociales, emocionales, familiares, y para ello, lógicamente, pues muchas veces les dicen, ¿cierto? A ver, ustedes comuníquense y vean sus mejores horarios para que puedan establecer un régimen de visitas y así puedan ambos, de una manera colaborativa, porque de eso se trata, ¿no es cierto? A través de la conciliación, uno de los principios de la conciliación es justamente plantearse a partir de una posibilidad colaborativa de las partes llegar a una solución, a un resultado efectivo. Entonces, a partir de ello es que los jueces también buscan la posibilidad de que las partes puedan acordar entre ellos un mejor régimen de visitas para que ambos puedan acercarse, ocuparse y responsabilizarse del menor, ¿cierto? De lo que usted ha manifestado, doctora Leira Terán, se desprende también la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en todo caso cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, uno de los progenitores, por ejemplo, que tiene un régimen de visitas, incumple sobre todo la visita a los hijos? ¿Qué es lo que debe suceder con la persona en todo caso que tiene a los hijos, que está en el protectorado de los hijos? ¿Y qué debe pasar? Porque si existe obviamente obligaciones que son morales, en todo caso hasta judiciales, ¿qué sucede con este progenitor que simplemente se olvidó y deja justamente de participar de este acto tan importante como es el relacionamiento con los hijos? ¿Qué se plantea en todo caso? ¿Le van a demandar? ¿Le van a obligar a que justamente forme parte de ese relacionamiento? ¿O definitivamente esto se deja pasar? ¿Qué sucede? Es importante esta aclaración, sobre todo para la audiencia de nuestra radio que siempre anda escuchando este tipo de información, de orientación que damos en esta parte justamente de la conciliación y los temas extrajudiciales.
¿Qué sucede, doctora, en todo caso? Sí, Johnny, a ver, como usted bien lo mencionaba, el derecho de familia en general es eminentemente moralista, ético, axiológico, ¿no es cierto? Muchos de los principios que se basan en lo que se plantean en el derecho de familia, por supuesto, hacen a simplemente ese compromiso moral que pudiéramos tener las personas respecto del otro, en el matrimonio, en la relación paterno-filial con los hijos, etc. Tristemente, nuestra norma no establece mecanismos coercitivos para obligar a un padre o a una madre que tenga esa relación paterno-filial, ¿no es cierto? Y además me atrevería a decir, por desgracia, incluso, si bien es cierto que hay muchísimos padres que se olvidan de esa parte, de cumplir esa obligación, por supuesto, desde el momento en que se olvidan de la obligación no les importa el derecho, porque habíamos dicho que la obligación, que la relación, construir, fortalecer, afianzar la relación paterno-filial del progenitor respecto del menor, no solamente es un derecho del padre, sino también una obligación. Desde el momento en que se olvidan de la obligación, por supuesto ya el derecho no tiene absolutamente ninguna validez, ¿no es cierto? Sin embargo, también debemos mencionar que existen, por ejemplo, casos en los que los padres sí están interesados, es decir, sí quieren, sí buscan la forma de fortalecer esa relación paterno-filial con sus hijos, pero se encuentran en contraposición a la madre que no se ha despojado, yo siempre digo aquello, no se ha despojado de su papel de madre, de mujer, y sigue asumiendo el rol ante el hombre de mujer, no de madre, y busca una serie de mecanismos para que el padre no pueda relacionarse con su hijo. Si bien es cierto que el Código de las Familias establece, por ejemplo, que en el caso de que el padre quiera cumplir con el régimen de visitas y la madre, por diferentes razones, muchas veces les dicen, no, pero está resfriado, no quiere el cumpleaños del amiguito, ya no está en la casa, etcétera, establece que se puede solicitar el cambio de guarda y custodia, vale decir, la madre la tiene, no le permite al padre por 3 veces consecutivas visitar o cumplir ese régimen de visitas, puede el padre solicitar que se le otorgue en su favor la guarda. Pero el procedimiento, y soy sincera, Johnny, es bastante burocrático, yo me atrevería a decirlo hasta incluso muy difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque está de por medio, por ejemplo, el que haya un informe de la Defensoría de una trabajadora social que vaya al domicilio de la madre a verificar por qué el padre no está pudiendo cumplir con ese régimen de visitas. Y lógicamente, además te dice, ¿no? Por 3 veces consecutivas. Y usted sabe, echa la ley, echa la trampa, llegamos a la segunda y la tercera todo vuelve a la normalidad, el padre puede visitar al hijo, etc. Entonces, la verdad es que, como le decía, tristemente no tenemos nosotros en nuestra legislación un mecanismo por el cual se pueda obligar al padre, porque además tenemos que tomar en cuenta que esta relación paterno-filial, materno-filial, es un tema más de sentimiento, de compromiso, de principio moral, ¿no es cierto? Más que una obligación que te la diga el Estado y te diga, debes tener una relación con tu hijo, debes visitarlo, debes verlo. Entonces no tenemos una norma específica en el Código de las Familias, sí hay este mecanismo para cuando la persona encargada o que tiene la guarda evita o no permite que el régimen de visitas se cumpla, pero como le digo, es bastante difícil de cumplir, echa la ley, echa la trampa, se puede nomás modificar, buscarle la vuelta y no lograr que esto se cumpla como la norma lo establece. Doctora Leira, aparece también una pregunta, y es la que sobre todo un poco recorre en el sentido de qué cosas no son conciliables en el tema de la asistencia familiar. Seguramente habrán algunos casos específicos, ¿no es cierto?, en los que, por ejemplo, no son conciliables, por ejemplo, el tema del régimen de visitas, o puede ser por oposición de una de las partes, o en todo caso, justamente por un tema de viaje o de ausencia de uno de los progenitores hacia otro país, por ejemplo. ¿Qué no son conciliables en este caso? Cuando hay esa necesidad, por ejemplo, de que una de las partes que, por ejemplo, podría ser responsable de los hijos, tiene que abandonar el país.
eso no será, por ejemplo, si la otra parte no quiere y van a ir a donde un juez de familia, etcétera, para poder definir qué va a suceder, qué partes no entran en esta temática justamente de la conciliación, o que definitivamente la normativa está marcando de una manera así certera, clara, de que no pueden darse esos casos. ¿Podría algunos ejemplos darnos, doctora Leira, por favor? Yo me atrevería realmente a decir que no hay nada no conciliable, más bien todo se puede conciliar en tanto y en cuanto no lleguemos a la autoridad. Por eso es tan importante que tengamos el conocimiento, porque mucha gente no sabe, ¿no es cierto?, que podemos conciliar, que hay innumerables centros de conciliación que existen en nuestro medio, ¿no es cierto? La Facultad de Derecho tiene su centro de conciliación, el Colegio de Abogados, etcétera, la Cámara de Comercio y demás, donde se puede llegar a conciliar. En tanto y en cuanto no lleguemos a la autoridad competente, vamos a poder conciliar absolutamente todo respecto de tanto del tema de asistencia familiar como del tema del régimen de visitas, y por supuesto lo que usted planteaba, la posibilidad de los viajes tanto al interior como al exterior por más o menos tiempo, porque no nos olvidemos que el tema de la conciliación es justamente a partir del principio de la comunicación, del principio de la comunicación colaborativa, ¿no es cierto? A partir de de plantearnos la necesidad de establecer cuáles van a ser los beneficios que vamos a otorgar en favor de quién, de esa persona que nos está llevando al supuesto conflicto, que es el menor de edad. Si nosotros llegamos ya a la autoridad competente, tampoco voy a señalar y decir que no, que hay temas que están prohibidos conciliar en temas de asistencia familiar o del régimen de visitas. El tema del régimen de visitas no está regulado en nuestro país de manera así específica y expresa, si se quiere. En cambio, la asistencia familiar, como le señalaba Johnny, hay temas que sí la ley nos dice de manera perfectamente clara, muy expresa, y nos dice hay cosas que no se van a poder hacer, como por ejemplo pagar la asistencia familiar en especie. Si se da en especie no puede ser de manera permanente y además debe ser aceptada por la otra parte. O sea, el juez no lo va a definir a priori, ¿no es cierto?, ni tampoco como una decisión autoritaria. Va a tener que aceptar la otra parte que se le pague en especie. Por otra parte, la norma también nos establece que debe ser un monto establecido no menor al 20% del salario mínimo nacional. Entonces, esos temas sí se van a tener que cumplir de manera muy específica en función a lo que establece la norma, pero si nosotros llegamos a conciliar, por supuesto que vamos a poder conciliar muchas cosas. Conciliar, como le decía hace un momento, que se nos pague de diferente o que se pague la asistencia familiar o se cumpla la asistencia familiar de diferente manera, no necesariamente mediante un monto de dinero, que se lo haga en un tiempo más prolongado que el que establece la norma, etcétera, en tanto y en cuanto se lo haga por la vía conciliatoria, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, en realidad nos falta unos pocos minutos, un minuto para terminar justamente el programa. Realmente ha sido una charla muy interesante con la doctora Leira Terán Quintela. Ella es una experta justamente en conciliación, también en el tema de lo que representa a nivel internacional. Ella, aparte de eso, tiene varios posgrados, y consideramos que esta charla sobre la temática de la conciliación en lo que representa la temática justamente de la familia es fundamental, debido a que es el cotidiano, se puede decir, de una sociedad en la que por algunas dificultades, ¿no es cierto?, existe la disolución de las familias, pero así como usted lo ha mostrado, existe todo lo que se puede conciliar. Es posible en el caso de la familia, porque de por medio están justamente los dependientes, están los hijos, está su educación, su evolución, la parte mental, psíquica, que sobre todo es fundamental cuando justamente se tiene responsabilidades. Agradecidos, doctora Leira Terán. La tendremos en otra oportunidad justamente para comenzar de otras temáticas. Muy buenas tardes, gracias por su participación. Muchas gracias, Johnny, gracias por la invitación y para cuando ustedes quieran. Un gusto, gracias, buenas tardes. Bueno, hemos llegado a la finalización del programa del Centro de Conciliación, que es patrocinado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y nos veremos el próximo miércoles. Gracias y hasta luego.
fue Centro de Conciliación, el programa que crea conciencia en la comunidad.